Hoy es domingo y hoy tenemos nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Además, hoy bastante especial porque le vamos a dar un tinte histórico y tenemos invitado. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo preguntas y respuestas. Ya sabéis que contestamos, la que nos vais dejando aquí en comentarios o la que nos hacéis llegar por redes sociales. Y hoy tenemos a Sergio Vilariño como invitado. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Lo podéis seguir en Twitter, lo dejamos aquí debajo y bueno, lo recomiendo porque además también es contenido muy relacionado a veces con fútbol italiano. Así que recomendadísimo. Y como ya lo conocéis, ya hemos sacado vídeo con él en el canal. Un auténtico conocedor de fútbol histórico y hoy por eso este preguntas y respuestas va a ser únicamente sobre el calcio histórico. Muy bien. Te ponemos a prueba. Vale. Bueno, te ponen a prueba nuestros espectadores, así que venga, a por ello. Por ejemplo, la primera pregunta es una pregunta un poco mezclada, porque nos la dejó también Fabricio Murillo y también Marco Tavares, vale, que es que nos digas cuál ha sido el entrenador histórico más influyente en la Serie A. Hombre, a ver... Entiendo que se refiere a revoluciones tácticas o a lo que él implantó, cambió un poco el fútbol. Sí, a ver, obviamente ha habido muchísimos porque la liga italiana es una liga eminentemente táctica. Vamos a soltar los primeros nombres que son Lidholm o Capello o incluso Lippi, incluso Mourinho. Pero yo me voy a quedar con dos parejas de entrenadores, ¿vale? Una pareja, la primera es Helenio Herrera y Nero Rocco. ¿Inter y Milan? Claro, Inter y Milan en los años 60. Dos exponentes del Catenaccio, cada uno, digamos, con un poco de su propio estilo. Y sobre todo, yo creo que son dos entrenadores que cambiaron la fisionomía un poco del fútbol italiano, crearon casi un molde que luego se va a repetir durante los 70 y los 80 sobre todo. Ese esquema con un líbero, un lateral muy ofensivo, un lateral un poco menos ofensivo, un jugador de banda en la banda derecha normalmente, que es el llamado tornante, ¿no? Que se come pues toda esa banda derecha, porque normalmente el lateral derecho se mete hacia el centro y se queda como central. O como marcador, y luego ese extremo izquierdo falso que se mete hacia el centro, el regista, que ya lo vamos viendo en las figuras de Luis Suárez y Gianni Rivera. Son entrenadores que van a tener una influencia total a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Van a dar muchos éxitos al fútbol italiano. El Inter va a ganar 2 Copas de Europa y el Milan otras 2 en los años 60, además de creo que un par de recopas. ¿Y la otra pareja? La otra pareja sería, creo que sería Trapattoni y Sacchi. Trapattoni empieza ya en los años 70, jugó en el Milan de Rocco, ha estudiado, digamos, es un discípulo directo de Rocco, y su primer trabajo va a ser en el Milan, pero se va a hacer grande en la Juve. Y él va a pegarle una pequeña vuelta de tuerca a esa táctica catenacista de Rocco, va a crear lo que se llama la zona mixta, que básicamente es lo mismo, pero digamos que con menos marcajes al hombre y un poco más de importancia para el líbero, ¿vale? El líbero va a convertirse quizá no tanto en esa figura cavernaria que simplemente era una figura defensiva con Rocco, sino que también es cierto que en el caso de Trapattoni le ayuda el tener a Gaetano Scirea, que es uno de los mejores líberos de todos los tiempos, para, digamos, sacar la pelota un poquito más desde atrás. Va a contar también con ciertos jugadores que se amoldan perfectamente a su nueva idea. Antonio Cabrini en la izquierda, subiendo la banda continuamente, Gentile, ese lateral derecho que va a ser un marcador de todos los jugadores talentosos de su generación. Va a contar con Fabio Capello, curiosamente, como uno de sus registas al principio. Va a tener pues arriba sobre todo a Roberto Bettega, gente como Michel Platini luego en los años 80, Boniek, Paolo Rossi. Es un entrenador que va a ser durante años, ha sido el más exitoso de los entrenadores italianos. No tengo claro de que todavía lo sea en términos de títulos. Y luego obviamente Arrigo Sacchi, que es quien le cambia, digamos, la cara al fútbol italiano, descartando totalmente el marcaje al hombre y creando un equipo que marca en zona, que presiona muy arriba, que tira el fuera de juego, y que básicamente, bueno, es el equipo casi de referencia a finales de los años 80 y principios de los 90. Es el equipo que crea el fútbol moderno. Es un equipo al que le cambiaron las reglas del juego para que no abusase. Es decir, la regla de la cesión, la regla del fuera de juego posicional nacieron porque si no había manera de meterle mano al Milan de Sacchi. Yo no tengo nada que decir, o sea, simplemente escucho y ya está. Y vamos con la siguiente pregunta, que también nos la dejáis desde YouTube, y es de Raúl Castro.
¿Te parece que algún jugador del calcio mereció el Balón de Oro y no lo ganó? Un saludo desde Bolivia. Esta pregunta igual es complicada, porque además también hay que tener en cuenta que hasta cierto tiempo solo podían ganar el Balón de Oro jugadores europeos. Sí, yo los dos primeros que me salen... Igual no sé si va por ahí, si se refiere a que algún jugador... Lo podemos tirar también por ahí. Yo los dos primeros que me salen serían Baresi y Maldini, que son dos nombres que salen en casi todas estas conversaciones sobre jugadores que quizá podían haber ganado el Balón de Oro, pero no lo ganaron. Para mí, Baresi claramente debería haber ganado el Balón de Oro en el año 89. Ese Balón de Oro era suyo, porque básicamente Gullit se pasa tiempo lesionado, aunque hace luego algún final de campaña muy bueno. Van Basten también juega bien, pero la temporada de Baresi es espectacular. El Milan gana la Copa de Europa, además arrasando, tanto en las semifinales como en la final. Se queda a las puertas del Scudetto también, un poco con polémica con respecto al final, digamos, con respecto al Nápoles. Pero al final no lo ganó, quedó creo que tercero o segundo. Segundo. Sí. Pero yo creo que ese sí que es un año claramente en el que él debería o podría haber ganado el Balón de Oro y no se le dio. Maldini, a pesar de haber jugado 20 años al máximo nivel, me cuesta encontrar un año en el que Maldini pudiese haber ganado el Balón de Oro. Quizá 96, porque lo ganó Summer, pero es que el año 96 de Maldini no es tampoco ninguna locura. Hacen bastante el ridículo en la Eurocopa de Inglaterra. El Milan gana el Scudetto, pero no es un Milan que nosotros consideremos de nivel histórico, entonces es complicado, aunque seguramente haya algún año entre esos 20 años, 22 años que jugó en la élite que podría quizá haber ganado el Balón de Oro. 2002 a lo mejor. Al final no sé si es una corriente que también se ha hablado mucho los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sergio Ramos, de darle un Balón de Oro a un defensa. Es muy igual, difícil. Pues no brillas tanto y cuesta. Sí, sobre todo ya te digo, precisamente esos dos nombres que tanto con Capello como con Sacchi, pues esos eran dos equipos que atacaban desde la defensa o defendían desde el ataque, dependiendo de cómo lo quieras ver. Sí que eran dos jugadores muy diferentes y muy dominantes. Maldini es la pesadilla de cualquier extremo derecho durante todos los 90 y finales de los 80 y parte de los 2000 también, y Baresi es el líbero por antonomasia del fútbol moderno. Este es es para otro vídeo, porque el tema de Maldini, pero él es lateral izquierdo, pero no sé por qué ahí en el imaginario colectivo yo creo que hay mucha gente que piensa que es un central histórico más que lateral izquierdo, que es donde empieza un poco todo. Es una cosa que a veces me molesta, sobre todo cuando gente hace esos 11 históricos y lo meten de central. Maldini fue un muy buen central, pero Maldini es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Habrá dudas por ahí, Roberto Carlos, habrá gente que lo prefiera, pero Maldini su posición es el lateral izquierdo, aunque luego pues eso, jugase con Nesta, jugó también partidos con Baresi de central, incluso el Mundial del 94 lo juega casi en su mayoría de central porque Baresi se lesiona, pero digamos que la posición natural suya, la posición histórica suya es el lateral izquierdo. La tercera pregunta es de un compañero de la redacción, de Antón Arenas, que nos la dejó por WhatsApp. Nos pregunta sobre Luigi Riva. O sea, es un jugador que, para quien no lo conozca, historia arriba del Cagliari, por supuesto. Llevó al equipo, ganó un Scudetto, ¿no? Ganó el Scudetto, con el Cagliari, que es algo también impensable a día de hoy, y que fue uno de los grandes jugadores, delanteros, mejor dicho, de la historia del fútbol italiano. Sí, totalmente. Supongo conocerlo, ¿qué tipo de delantero era? Riva es conocido básicamente por, era un goleador muy regular durante toda su carrera y sobre todo es conocido por su cañón en la pierna izquierda. Le llamaba Gianni Brera le llamaba rombo di tuono, ¿no? El sonido del trueno, por decirlo de alguna manera, cuando se refería a ese disparo con la izquierda. Riva básicamente es ese extremo izquierdo que hablábamos antes, que es un falso extremo izquierdo, parte desde la izquierda pero se mete al centro y es realmente el goleador del equipo, lo cual es raro porque Riva es zurdo y el hecho de que parta desde la izquierda y se meta al centro como que es algo poco natural, pero la rigidez de ese esquema que hablábamos antes, en el que el extremo izquierdo se tiene que meter adentro y el extremo derecho es quien se come la banda, hace que Riva parta desde esa posición. Entonces él se mete mucho al centro, deja que el lateral largo de ese lado llegue hasta la línea de fondo, o si sale hacia su izquierda, es lo que tiene una capacidad para disparar con la pierna izquierda en ángulos absolutamente imposibles, y sin embargo es capaz de colar la pelota donde haga falta. La cuarta de las preguntas es mía, porque tenía una duda que despejar.
y era preguntarle sobre Silvio Piola, porque es un jugador que fuera de Italia tampoco y fuera del ámbito de la historia del fútbol italiano no es un futbolista tremendamente mediático de la historia del fútbol italiano, y aún así es el máximo goleador de la historia de la Serie A. Es algo que puede chocar porque recientemente ha habido muy buenos delanteros en Italia y porque antes se jugaban menos partidos que los que se juegan ahora, y además, lo habíamos hablado antes fuera de cámaras, a él su época le pilla con el periodo de guerras mundiales y demás, y de la Segunda Guerra Mundial obviamente iba a estar complicado, pero la Segunda Guerra Mundial, y claro, juega menos partidos todavía de los que debería haber jugado, y aún así máximo goleador histórico de la serie. Sí, arriba yo creo que la gente lo conoce, a Piola la gente lo conoce más porque salías continuamente cuando Totti se iba acercando a él, siempre aparecía el nombre de Piola por delante de Totti como inalcanzable. A ver, sí, es cierto que él empezó muy joven, jugó en los años 30, fue campeón del mundo en 1938, era el delantero centro, el atacante principal de esa selección italiana, el Ariete, junto con Giuseppe Meazza, ¿no? otro histórico. Y lo que es sorprendente es que obviamente se jugaba mucho menos partidos. A él le pilla la Segunda Guerra Mundial, que obviamente en Italia tuvo sus repercusiones a nivel de fútbol, y él tiene su carrera partida entre la preguerra mundial y la posguerra. Va a jugar hasta entrados los años 50. Y es un jugador que, sobre todo físicamente, obviamente yo no lo he visto jugar, ni tú, ni nadie que yo sepa, que esté todavía vivo, pero es un jugador que físicamente sí era un adelantado a su tiempo, era mucho más corpulento que sus rivales, y eso a la hora de ser un delantero boya como era él, ¿no? Ese típico delantero de WM o de método, pues le daba una ventaja que hay que tener en cuenta, claro. De cabeza iba muy bien y disparaba con las dos piernas, con lo cual eso es una ventaja total para un jugador que jugaba en un fútbol mucho menos combinativo de lo que puede ser ahora. Ahora todo el mundo le exige al delantero centro que haga más cosas. Antes, si el delantero centro marcaba goles, pues ya estaba bien. No lo superó Totti en su día, tampoco lo superó Baggio, Del Piero, no lo ha superado nadie. Veremos si en un futuro alguien es capaz. A día de hoy parece complicado. Yo no veo a nadie ahora mismo preparado para estar tantos años solamente en Italia, eso es seguramente lo más complicado, y luego para marcar cada temporada 20 goles, 25, o sea que habrá que ver. Yo creo que vamos a seguir viendo a Piola en el top durante más años. Sí. La última pregunta de todas es de Pedro Barata, desde Twitter, que nos pregunta, esta pregunta es más personal, porque quiere saber quién es el jugador extranjero que para ti más ha brillado en la Serie A, y cuál es el jugador italiano que más ha brillado en la Serie A. A ver, yo creo que el jugador extranjero que más ha brillado en la Serie A sería decir Maradona, ¿no? Maradona, Platini. Me voy a quedar con mi favorito, que es Batistuta, porque se fue a un equipo que no era un equipo puntero como era la Fiorentina, aguantó un par de años bastante malos, incluido irse a la Serie B, lo cual también dice mucho de esa Serie A, porque la Fiorentina se fue a la Serie B con Batistuta, Brian Laudrup y Effenberg como sus tres extranjeros, y luego se convirtió pues en un mito. Empezó con un ritmo goleador bestial en una liga tan cerrada como la Serie A, con una regularidad a prueba de bombas, y que luego finalmente, por suerte, consiguió ese título que se le resistía con la Roma de Fabio Capello. Y con respecto al italiano que más ha brillado, pues dependiendo de la generación que tú seas, habrá gente que te hable de Gianni Rivera o de Sandro Mazzola. Yo voy a quedarme con Baggio, porque es el italiano que me ha marcado a mí, y es uno de los jugadores que a mí más me gustan. Pero sí podemos hablar recientemente, por ejemplo, de Pirlo, que es un jugador que ha redefinido un rol que estaba casi perdido en el fútbol italiano, que es ese rol de regista, pues eso, retrasado, que justo juega por delante en la defensa. Pero sí, yo me quedaría con Baggio. Para mí es el exponente perfecto del fantasista italiano. Por eso que además Baggio, más allá de todo lo que pasaba en el campo, que era mucho, o sea, fuera tenía muchísimo carisma, o sea, no era simplemente el jugador de fútbol, era mucho más que eso. Pues hasta aquí, Sergio, nuestro preguntas y respuestas. Ya sabéis que nos podéis dejar en comentarios a través de nuestras redes sociales cualquier cuestión que queráis tratar. Si es sobre calcio histórico, la guardaremos en un rinconcito de nuestro documento Word que tenemos para guardar todas, y cuando vuelva a venir Sergio se las lanzaremos. Así que aquí estaremos pendientes. Ya sabéis, Sergio, un placer. Y a vosotros emplazaros a que sigáis viendo vídeos de Soy Calcio, que nos ayuda mucho, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que le deis like a todos nuestros vídeos.